Esta es la sesión 12 de biología, el tema metabolismo celular. El metabolismo celular son un conjunto de reacciones que va a ocurrir dentro de la célula, con el objetivo de intercambiar material y energía con su entorno, con el medio externo. ¿Cuáles son los tipos de metabolismo? Pues tenemos dos tipos. Uno que es el anabolismo, donde esa reacción, donde las moléculas sencillas se van a combinar y formarán moléculas complejas. El ejemplo clásico de lo que es anabolismo, de lo sencillo a lo complejo, es la fotosíntesis, también la glucogenólisis. Después tenemos la segunda, que es el catabolismo, donde las moléculas complejas se van a degradar o se van a desdoblar para formar moléculas sencillas, donde liberan energía. Por lo tanto, un ejemplo clásico es la respiración celular y la glucólisis. Antes de continuar hay que tener en cuenta este concepto. Este ya lo habíamos leído anteriormente como ATP, pero ahora lo vamos a explicar un poquito más. ¿Qué es ATP? Es el adenosín trifosfato. En otras palabras, el ATP es aquella fuente de energía que va a permitir a la célula poder hacer su trabajo. Y está formado por una adenina, una ribosa y 3 fosfatos. Luego podemos continuar viendo el ejemplo del anabolismo, que era la fotosíntesis. ¿Por qué es importante la fotosíntesis? Ya que sin ella no habría plantas, no habría vida, no habría oxígeno, no habría donde poder alimentarse, ¿no? Es una fuente, como menciona, de oxígeno. Transforma la energía luminosa en energía química. Por lo tanto, aquí produce un alimento que se llama la glucosa. Produce también almidón para los organismos autótrofos y heterótrofos. Por lo tanto, los vegetales son la cadena básica de la cadena alimenticia. Entonces, ¿qué es una fotosíntesis? Pues es un proceso anabólico, ¿sí? En la cual los organismos autótrofos a nivel del cloroplasto o estructuras equivalentes a algas unicelulares, bacterias y cianobacterias. Ya hemos visto aquí su fórmula. ¿Cuáles son los pigmentos que utiliza en este caso? Vamos a terminar un poco, por favor, aquí en lo que es la luz, antes de continuar con otro. ¿Qué elementos debe tener la fotosíntesis? Primero, la luz. La radiación solar va a permitir que la planta pueda realizar fotosíntesis. El color de la luz va a depender de la longitud de la onda y la luz blanca contiene longitudes de onda de espectro visible. Luego sigue el pigmento. Los pigmentos pueden ser distintos. Podemos ver a las clorofilas que tienen los pigmentos verdes, ¿sí? También podemos ver aquellos pigmentos accesorios que van a absorber la luz de onda a las que la clorofila no le es suficiente y van a complementar la acción que va a tener la clorofila, como por ejemplo los carotenoides, que tienen un pigmento color naranja, a la xantofila, que es un color amarillo poco frecuente, las ficobilinas, que se encuentran en las algas rojas, algas pardas, cianobacterias. Otro elemento de la fotosíntesis es el agua, ¿no? La absorción del agua va a permitir, en este caso, una reacción entre el dióxido de carbono y el oxígeno molecular. Luego tenemos las enzimas, que son las proteínas, que van a acelerar las reacciones químicas en la fotosíntesis, y el dióxido de carbono, ¿no? Luego tenemos las fases. En el caso de las fases hay dos tipos de fases, la luminosa y en este caso la fase oscura. La fase luminosa o fotoquímica va a depender directamente de la luz solar, de la luz que va a recibir de los rayos solares, de la energía de estos rayos solares entre las longitudes de onda correspondientes a la luz violeta, azul, naranja y roja. Esta energía va a producir, en tal caso, una actividad en los electrones y provoca la ruptura de las moléculas de agua, de tal forma que el oxígeno se va a liberar y el resto de la energía se va a transmitir generando moléculas ATP, lo que le mencionaba hace un momento, y el NADPH, que es la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato.
Entre los componentes que van a emplear, estos componentes se van a emplear en la siguiente etapa, que es la etapa oscura. Bien, como lo había mencionado, entonces la fase que es fase luminosa va a atrapar la energía de la luz, ¿verdad? Y aquí observamos dentro de esta fase luminosa la fotocitación de la clorofila, como habíamos mencionado, la fotosistema que va a generar el ATP, el fotosistema 1 que genera el NADPH, la fotolisis del agua, que es el rompimiento de la molécula del agua, y la fosforilización, que es el síntesis del ATP a partir de un ADP y un PI. ¿Bien? Ahora vamos a ir a lo que es la fase oscura. Vamos a ver lo que indican sobre la fase oscura. En este caso la fase oscura pues no va a depender directamente de la luz solar, ¿no? En esta segunda etapa se va a desarrollar en el estroma, que es el espacio acuoso interno del cloroplasto. Allí la energía en la forma de ATP y NADPH producida en la fase fotodependiente, es decir, la luminosa, se utiliza para fijar el dióxido de carbono como carbono orgánico, mediante el ciclo de Calvin. Este consiste en una serie de reacciones químicas en las que se producen fósforoaciglicéridos, con los que la célula vegetal elabora nutrientes. El proceso da como resultado un compuesto similar al azúcar llamado glucosa. Bien, entonces ya hemos mencionado un breve rasgo sobre la fase oscura. Vamos a ver ahora aquí, ya les había mencionado. Vemos la activación de la ribulosa, como les mencioné, a partir del ATP, ¿no? Para que se convierta en una ribulosa de fosfato. Luego tenemos la fijación del CO2, que ya habíamos mencionado hace un momento, para que se fije, ¿no?, en este proceso, y luego se va a efectuar lo que es el ciclo de Calvin. La reducción, las moléculas del fosfoglicerato son transformadas, como les mencioné, a un fosfogliceraldehído. Incorporarán los hidrógenos del NADPH2, provenientes de la fase luminosa. En el caso de la regeneración y obtención de glucosa, vamos a observar que la glucosa tiene 6 dióxidos de carbono fijados y 12 fosfogliceraldehído. Aquí en este proceso se va a perder la molécula del agua. Bien, hasta aquí lo que es la clase del metabolismo celular. Cualquier consulta o duda lo vamos a resolver en la clase vía Zoom. Bien, nos estamos yendo.